Hola, un gusto saludarles. Somos el equipo número 14, el cual está integrado por Jaylen, Dariana, Borja Pérez y mi persona, Vilma Teresita Tubón Domínguez. Nuestro equipo, que está conformado, como ya les mencioné, con Jaylen, Dariana y Vilma Teresita. Precursores de la sociología de la educación. La sociología de la educación surge como una disciplina que estudia la interacción entre la sociología y el sistema educativo. Sus objetivos principales es comprender cómo las estructuras sociales, los valores culturales y la ideología influyen en los procesos educativos y en la formación del individuo dentro del contexto social. A través de su desarrollo histórico, esta rama del conocimiento ha sido influenciada por diversos pensadores que sentaron sus bases conceptuales y metodologías. Durante los siglos XVIII y siglo XIX, distintos filósofos y sociólogos reflexionaron acerca de la educación como un fenómeno social. Entre los principales precursores destaca Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Henry de Saint-Simon, Augusto Comte y Émile Durkheim, quienes, desde sus distintas perspectivas, aportaron ideas fundamentales para entender el papel de la educación en la transformación y estabilidad de la sociedad. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jaylen Borja y yo le voy a hablar un poco sobre los persecuciones Charles Louis de Secondat, conocido como Montesquieu, y también sobre Jean-Jacques Rousseau y también sobre Henry Saint-Simon. Charles Louis de Secondat fue un pensador francés nacido en 1689. Vivió en plena época de la Ilustración, un momento en el que muchos filósofos se cuestionaban el poder absoluto de las leyes y también defendían la libertad, la razón y la justicia. Montesquieu no solo fue un filósofo, sino que también fue jurista y sociólogo temprano, porque él analizaba las leyes de las instituciones que afectan la vida de las personas en la sociedad. En su obra más famosa, El espíritu de las leyes, fue donde él planteó sus ideas, donde hoy en día son muy normales, pero en aquel tiempo eran muy revolucionarias. Sus principales aportes a la sociología de la educación fueron la defensa de la libertad y de los derechos, lo cual esto lo inspiró a los sistemas educativos a promover el pensamiento crítico y no solo a la obediencia ciega. También la idea que el entorno social y político influye en la manera que las personas piensan y se comportan, lo cual es una base importante de la sociología de la educación. También es el que impulsó el concepto de la separación de poderes, tanto legislativo, ejecutivo y como judicial. Este modelo que luego se trasladó a las escuelas como una organización con normas, reglamentos, participación colectiva. La importancia de su pensamiento en la educación actual es que hoy en día en muchas escuelas se hablan sobre derechos humanos, democracia, ciudadanía y convivencia, y sin embargo, ellos no lo saben que están aplicando los principios de Montesquieu. Cuando en las clases se enseña a respetar las reglas, a cuestionar injusticias o incluso a participar en decisiones escolares, se está fomentando el tipo de sociedad libre y equilibrada que él defendía. En países con modelos educativos democráticos, su impacto es aún más evidente. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo suizo-francés que nació en 1712, también perteneciente a la época de la Ilustración. A diferencia de otros pensadores más racionales, Rousseau creía que el ser humano nace por naturaleza bueno
y que la sociedad lo corrompe. Tenía una visión muy humana y sensible del mundo, y esto fue que lo llevó a interesarse profundamente por la educación y el desarrollo de las personas desde la infancia. Su obra, Emilio o de la Educación, es uno de los textos más influyentes en la historia de la pedagogía. Sus principales aportes a la sociología de la educación fueron que él propuso que la educación debe adaptarse a etapas del desarrollo del niño, respetando su ritmo natural, defendiendo que aprende mediante la experiencia y participación. Es más valioso que memorizar contenidos, anticipándose a ideas modernas como aprendizaje activo y constructivista. También planteó que la sociedad influye en la manera en que educamos y que si la educación es se producen desigualdades y sometimiento. La importancia de su pensamiento en la educación actual es que hay muchas metodologías educativas modernas, como el aprendizaje del descubrimiento. En las aulas, desde que permite al estudiante interactuar, equivocarse, pensar en sí mismo y ser protagonista de su aprendizaje, se está aplicando, aunque no lo digan, es el legado de Rousseau. Incluso la idea de que la escuela debe ayudar a formar ciudadanos libres y no trabajadores obedientes, también gran parte de ello proviene de él. También Henri de Saint-Simon fue un pensador francés que nació en 1760. Él es considerado uno de los padres del socialismo moderno y es el persecutor directo de la sociología como ciencia. A diferencia de otros filósofos que solo reflexionaban, él proponía reformas concretas para organizar la sociedad de forma más justa, especialmente pensando en los trabajadores y en las clases desfavorecidas. Creía que el proceso social debía basarse en la ciencia, la industria y la cooperación entre las personas, no en los privilegios heredados. Saint-Simon veía la educación como una herramienta clave para transformar la sociedad, así que uno de sus principales aportes fueron que él propuso una educación pública y accesible para todos, no solamente para los ricos o los nobles. También fue quien defendió que la enseñanza debía preparar a las personas para el trabajo y también para la vida social y la cooperación, no solo para el conocimiento teórico. Fue él también quien planteó que los sabios, los científicos y los educadores debían de tener un rol importante en la organización social, porque el proceso depende de la formación del pueblo. La importancia de su pensamiento en la educación actual es que muchas ideas modernas sobre educación técnica, formación para el trabajo y escuelas públicas estatales tienen sus raíces en el pensamiento de Saint-Simon. Hoy, cuando los sistemas educativos hablan de inclusión, igualdad o oportunidades y educación como motor del desarrollo, están también retomando indirectamente su visión. Incluso los modelos educativos que combinan ciencia y responsabilidad también son los que reflejan su influencia. Considero que Montesquieu, Rousseau y Saint-Simon, aunque pensaban desde enfoques distintos, coincidieron en algo fundamental, que la educación es la base para construir una sociedad más justa, que cada uno defendió a su manera la libertad, la igualdad y el respeto hacia las personas. Este ha sido mi pequeño aporte sobre estos precursores. Feliz día. Bueno, seguimos hablándoles sobre los precursores de la sociología. Ya mi compañera ya les habló de 3, yo continúo pues hablándoles de los 2, ya que son 5. La sociología de la educación surge como una disciplina encargada de analizar las relaciones entre la sociedad y el proceso educativo.
así como la manera en que las instituciones escolares influyen en la formación de los individuos. En este contexto, Auguste Comte, filósofo francés, es considerado uno de los principales fundadores de la sociología, cuyas ideas marcaron un antes y un después en la comprensión científica de los fenómenos sociales. Comte propuso que el estudio de la sociología debía realizarse con el mismo rigor metodológico que las ciencias naturales, pues los fenómenos sociales, al igual que los físicos, responden a las leyes universales observables. En este enfoque, conocido como positivismo, ¿verdad?, busca reemplazar explicaciones metafísicas y teológicas por un conocimiento basado en la observación y la experiencia y la razón. Bueno, uno de los pensamientos de Comte es que el pensamiento kantiano tuvo gran influencia en la educación, ya que promovió la idea de formar individuos racionales, morales y útiles a la sociedad. A través de la educación, Comte consideraba posibles alcances el orden social y el progreso humano. Su legado continúa vigente en las bases del pensamiento sociológico y pedagógico contemporáneo. Isidore Marius Augusto Francois Xavier Comte, ese es su nombre, ¿verdad?, conocido como Auguste Comte, fue un filósofo francés y fundador del positivismo. Estudió en la Escuela Politécnica de París, donde adquirió una sólida formación científica y desarrolló su interés por aplicar los métodos de las ciencias exactas al estudio de la sociedad. Comte consideraba que la humanidad debía avanzar hacia una etapa positiva del conocimiento, en la que la razón y la ciencia reemplazarán las creencias religiosas y las especulaciones filosóficas. Entre sus principales obras se destaca Cursos fisiológicos y sistemas políticas positivas, en las cuales establecen los fundamentos de la sociología como ciencia autónoma. Su pensamiento influyó directamente en el desarrollo de la sociología de la educación, al introducir el estudio sistemático de los procesos educativos como elementos esenciales para el orden y el proceso social. Algunos aportes principales de Comte, ¿verdad?, en la sociología de la educación, fue que Comte fue el primer pensador en utilizar el término sociología, definiéndola como la ciencia que estudia los fenómenos sociales de manera objetiva y sistemática. También formuló la ley de los 3 estados, teológico, metafísico y positivo, que explica la evolución del pensamiento humano desde la explicación religiosa hasta el conocimiento científico. También consideró que la educación como el medio fundamental para lograr el orden social y el progreso moral de la humanidad. Otro, ¿verdad?, aporte fue que propuso que la educación debía basarse en la ciencia, la observación, la moral, para formar ciudadanos racionales y cooperativos. También definió la importancia del maestro como guía moral e intelectual, capaz de transmitir valores que contribuyan al equilibrio social. Bueno, la importancia de Comte, ¿verdad?, de este precursor, significa que el pensamiento de Comte continúa siendo relevante en la educación contemporánea, especialmente en la búsqueda de una enseñanza basada en la razón, la evidencia, la moral social. Sus ideas de que la educación debe contribuir al orden y el progreso se refleja en los sistemas educativos modernos. Asimismo, el enfoque positivista inspira la investigación educativa actual, que busca comprender los fenómenos escolares
mediante el método científico. Las políticas educativas que promueven la equidad, la formación moral y la responsabilidad social también se relacionan con la división continua de una educación al servicio del bienestar colectivo. En conclusión, podemos decir que una de las conclusiones, ¿verdad?, personales y reflexión, podemos decir que Augusto Comte sentó las bases de una educación racional y científica, orientada a la construcción del orden social y el desarrollo humano. Una segunda conclusión: sus pensamientos permiten comprender la educación no solo como un proceso individual, sino que como una herramienta de cohesión social y progreso moral. Una tercera conclusión: pues la sociología de la educación actual mantiene vivo su legado al seguir promoviendo una formación integral sustentada en la ciencia, la ética y la justicia social. Seguimos hablándole del quinto precursor de nuestra exposición. Émile Durkheim ocupa un lugar central, ya que fue uno de los primeros pensadores en considerar la educación como un hecho social, es decir, como una práctica colectiva que responde a las necesidades de la sociedad en cada época. Su pensamiento permitió a entender la escuela como una institución esencial para la cohesión social y la transición de valores comunes. Durkheim fue sociólogo francés, considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna. Nació en Épinal, Francia, y se destacó por establecer métodos científicos para estudiar los fenómenos sociales. Fue profesor en la Universidad de Burdeos y más tarde en la Sorbona, donde fundó la primera cátedra de sociología. Entre sus obras más importantes destaca La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico, El suicidio, la educación sociológica, la educación y la sociología. Sus intereses por la educación surgió del convencimiento de que ésta debía cumplir una función social, formando ciudadanos moralmente integrados a la colectividad. Algunos de los principales aportes de Durkheim fue el primer en concebir la educación como un hecho social, es decir, como un conjunto de acciones y normas colectivas que existen fuera del individuo, pero que ejercen influencia sobre él. Según su visión, la educación no debía centrarse solo en el desarrollo intelectual, sino también en el fortalecimiento moral y social del estudiante. Los principales aportes de Durkheim: la función social de la educación. La educación transmite los valores, normas y costumbres que aseguran la cohesión y estabilidad de la sociedad. Siguiente, el papel moral de la escuela. Significa que la educación formal la conciencia moral del individuo, enseñándole a vivir en sociedad. El concepto de sociología. La escuela es el espacio donde los niños aprenden a convivir, respetar reglas y asumir responsabilidades. El maestro como agente social. El docente representa a la sociedad ante los alumnos. Su función es guiar y reforzar la integración social. Relación entre educación y trabajo. Sostenía que los sistemas educativos debían de preparar a los individuos para desempeñar funciones útiles dentro de la división del trabajo social. Para Durkheim, educar significa hacer del niño un ser social, capaz de integrarse armónicamente al conjunto de la sociedad. La importancia de su pensamiento en la educación actual es que Durkheim continúa siendo vigente en la actualidad. En la actualidad, su teoría respalda
la noción de que la educación es un medio de cohesión social y formación cívica. Los sistemas educativos modernos aún reflejan su urgencia cuando promueven valores de respeto, responsabilidad, cooperación y ciudadanía. Asimismo, los estudios contemporáneos sobre conveniencia escolar, educación en valores y cultura institucional remontan el pensamiento durkheimiano. En tiempos de diversidad y globalización, su enfoque ayuda a comprender cómo la escuela puede seguir siendo un espacio integrador fuerte frente a los desafíos sociales, culturales y económicos. En conclusión, podemos decir, ¿verdad? El legado de Émile Durkheim en la sociedad de la educación demuestra que la escuela es mucho más que un lugar para adquirir conocimiento. Es el escenario donde se forma el carácter moral y social de los ciudadanos. Su pensamiento invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los docentes como agentes de cambio y sobre la importancia de educar para la convivencia, la solidaridad y el respeto mutuo. Bueno, para concluir de la exposición de los precursores, podemos decir que los precursores de la sociología de la educación sentaron las bases teóricas que aún orientan la comprensión del fenómeno educativo como hecho social. Número 2. Sus aportes permiten analizar críticamente la relación entre educación, valores y estructuras sociales, promoviendo una educación más justa y equitativa. Número 3. El pensamiento de estos autores inspiran la formación integral del individuo y fortalecen el compromiso de la educación con el progreso humano y social.